Ajá, videollamadas ahí te justamente y ves. todo. Entonces, aquí ando. Tengo un buen audio, creo yo. Sí, no, joder, imagínate, porque además tienes ahí cabina de aislar el sonido, ¿no? Que se nota súper, súper profesional. Pues, Jorge Rosas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas, estás? muchas gracias, José. Muy bien. ¿Y tú? Ya tenía rato que nos conocíamos por mensaje, pero no Sí, sí. teníamos la oportunidad de platicar. Es Ef- hoy. Efectivamente, sí, pues vamos a charlar durante esta horita contigo para poder conocerte un poco más, porque es verdad que, claro, te estaba presentando antes, tú eres un amante de las redes sociales, del mundo del motor, de la Fórmula 1, pero me gustaría que te pudiésemos conocer un poco más. O sea, ¿quién realmente es Jorge Rosas? ¿Quién se esconde detrás de esa persona que aparentemente pues, le encanta la Fórmula 1, no se pierde ningún gran premio, le encanta interactuar con su comunidad? Pero en tu día a día, ¿quién eres, Jorge? No sé si pueda decirlo legalmente, pero nada, pues yo soy un apasionado de, como dices, del automovilismo ya de bastante tiempo. Curiosamente, la Fórmula 1 no fue mi primer acercamiento al automovilismo, ya lo platicaré. Pero fuera de eso, también soy un apasionado de la mercadotecnia. Me ha gustado de toda la vida. No estudié marketing, Ajá. me especialicé en marketing, pero no lo estudié. Y eso es a lo que me dedico. Entonces, fuera de Fórmula 1, yo soy mercadotecnia pura, trabajo para una empresa, es una startup que es de, bueno, que ya tengo rato con ellos y me encargo de toda la mercadotecnia de la parte médica, que es donde está, y de otras industrias. Entonces, Ah, mira. soy muy, me gusta esta parte de la presencia, el posicionamiento y todo lo que tiene que ver con las marcas. Claro, pero eso de cara en el día a día, tu público a lo mejor no lo sabe. Es decir, te puede ver hablando sobre un piloto, sobre una carrera y demás, pero no sabe que tú tienes una vida que trabajas tus horas cada día de lunes a viernes, ¿no? Sí, es correcto. Incluso todos me dicen como de que piensan que vivo justo de la Claro, red. sí, sí. Y es como, no, no sé si ojalá que mira, con el tiempo me he dado cuenta que no, o sea, me gusta mucho crear contenido, al final de cuentas es algo que disfruto mucho por lo que decías, la comunidad, aparte de hablar de algo que me gusta como la Fórmula 1, o sea, lo disfruto muchísimo, pero no me gustaría vivir de ello, ¿sabes? O Ya. sea, no es algo que me vea ahí porque en la escalera en la que estoy, o sea, bueno, en el camino en el que estoy, en la parte profesional, vamos a decirle, disfruto mucho esta parte creativa, Ujú. disfruto mucho como esta parte de hacer que personas que no, porque no todos son redes sociales, o sea, incluso también confunden como, hace redes sociales, creo que es de lo que menos se hace a veces, Sí. digo, mercadotecnia es algo demasiado amplio, pero me gusta mucho eso, como cómo llegar, cómo conocer, cómo entender a personas no solo de mi edad, no solo que usan redes sociales, sino a personas que no usan redes sociales, o sea, Claro. a lo mejor sería un anuncio, puede ser medios masivos como televisión, como periódico, eh, presencias en revistas que leen las personas que toman decisiones en hospitales, por ejemplo. Como ese tipo de cosas me gusta. Y el crear contenido también me gusta, pero siento que es como muy lineal, es como algo que está muy de lado para mí. Pero justamente muchos piensan que vivo de crear contenido cuando, claro que suma, porque al final de cuentas es justo encontrar esta otra parte de monetizar con tu Sí. contenido, pero sí, no, no es para nada mi principal. Claro, digamos que incluso consigues desconectar un poco del día a día gracias a las redes, intuyo, ¿no? Entre comillas, porque, claro, al final tú tienes tu jornada, que entiendo que será, ¿no? De 7, 8, no sé cuántas horas estarás al día trabajando, y ya luego llegas a casa y si te apetece hablar sobre un gran premio, sobre lo que sea, como que también te relaja, entiendo, ¿no? O tienes esa presión constante durante el día a día. No, hasta eso yo tengo como mucha organización con mis Ajá, tiempos y, o sea, al final de cuentas se maneja diferente como esta empresa no es una empresa tradicional, entonces ya. también es muy flexible ahí con lo que yo hago, entonces, no es tanto el tema, pero lo dices perfecto, desconectarte es súper importante, si no te Ujú. vuelves loco, ya sea o puro contenido Ya, o sí. puro trabajo, te vuelves loco. Digo, tengo amigos que conocí justo por esta parte de creación de contenido, que su única fuente de ingreso y aparte su único tiempo de esfuerzo va a su contenido y están creciendo muchísimo, pero tienen los mismos problemas que abruman a alguien que trabaja en un Claro, 9 a 7, por ejemplo. Entonces claro. es cómo lo escalo, cómo aprendo, cómo esto, cómo el otro. Y creo que también hasta ellos necesitan como desconectarte haciendo otra cosa. Entonces, pues no sé, salir, tener pareja también y dedicarle más tiempo a su familia, dedicarle más tiempo. Pero sí, crear contenido me desconecta ahí y me pone otros problemas, porque al final de cuentas es eso que, digo, tú mejor que nadie lo sabe, cómo hacer que tu contenido salte sobre todos los demás. Cla- Entonces,
Y además que el límite lo pones tú mismo, porque cuando hablamos de la creación de contenido, aquí no hay una jornada de, bueno, subir 2 o 3. No, aquí realmente, si te rayas mucho la cabeza, puedes subir, dices, no, voy a subir 25, pero luego ves que no. O sea, que el límite te lo pones tú mismo, que es bastante fuerte con el Mm. tema de la creación de contenido. Sí, digo, ahí tú me dirás cómo, por ejemplo, es lo tuyo, pero de mi lado, en la parte del contenido, Sí, tenía este bloqueo como de la parte profesional que siempre me ha como enseñado a ser un poco más organizado y más claro, estructurado. Me ayudaba un poco con el contenido, como de tengo que hacer esto, subir constante y todo esto, pero llega un punto en el cual no se puede, bueno, al menos yo no pude como seguir con ese momentum y dije, no, pues le voy a bajar a este tipo de contenido, le voy a dedicar más a este porque me dedica menos tiempo claro. y a la vez tiene más impacto, pero ya una vez es como sentarte y ver como qué es lo que está funcionando más y a qué le puedes dedicar más tiempo, ¿no? Claro, y tú mejor que nadie lo puedes decir, que también trabajas de esto. O sea, que temas de mercadotecnia, audiencias, las controlas bastante bien. Pero también te quiero preguntar acerca de lo que es tu historia, de lo que es Jorge. Al final a ti te asociamos con la Fórmula 1, evidentemente. Te asociamos con el mundo del motor, al menos tu parte pública. ¿Ya desde Sí. pequeño te fascinaba o ha sido algo más... Bueno, pequeño, eres joven todavía, pero ¿era ya desde pequeñito o coméntame? Más o menos, me veo más joven de lo que soy, yo creo, ¿eh? ¿Cuántos años crees que tengo? Buah, imagínate que lo digan por el chat. Yo diría 28. Ah, bueno, sí, no, sí estás bien, 27 Ah, casi, mira, pero igual. casi, casi, sí, sí, sí. No, igual me dicen que tengo menos, que dicen que tengo 18, me dicen que tengo 19, me Bueno. piden la identificación para comprar Ah, alcohol, mira. entonces Joder, tienes suerte, eso es que tienes suerte, sí, desde luego. yo creo que sí, yo creo que sí. Pero ya la Fórmula 1 te gustaba desde que eras un renacuajo. Pues sí y no. O sea, los deportes siempre han estado presentes Ujú, en mi vida porque era lo que veía con mi papá. Entonces mi papá me puso como, tal vez no veía como superhéroes, tal vez no veía películas así, porque la verdad no sé nada de superhéroes, no veo muchas películas como no estoy muy emocionado por este sí, mundo de, no, de Marvel, por ejemplo. sí, Sé que existe y lo veo porque pues, me gusta ir al cine a veces, entonces sí, pero no estaba familiarizado y siempre era como de ver deportes. Y el automovilismo estuvo presente, pero por una categoría que, bueno, existe en Estados Unidos como NASCAR, pero claro. aquí en México, NASCAR México, y categorías similares porque mis abuelos vivían muy cerca del autódromo. Entonces, cuando los visitaba, siempre sonaba, pero sonaba muchísimo de que había categoría tras categoría. Eran categorías menores aquí en México, como TC 2000, no sé si existan como tal, son turismo, Copa, bueno, de turismo. Ujú, Y venía mucho NASCAR México. Bueno, más bien tenía muchas fechas NASCAR México aquí en México, en la Ciudad de México, vaya. sí, Y yo iba y conocí ahí, empecé a conocer justo este automovilismo stock. Luego el canal de Speed en ese entonces, porque no era Fox 3 aquí en México, que Fox 3, bueno, Fox Sports aquí en México tiene como ese conglomerado de categorías. Entonces, si tú quieres ver automovilismo, los ves por Fox Sports aquí en México. ajá. Bueno, en Latinoamérica incluso. Pero antes se llamaba Speed. Y Speed era un canal dedicado al automovilismo por completo. Y pasaban mucho de lo de Estados Unidos, que era NASCAR, obviamente. Era Champ Car, IndyCar, Indicar, que claro. es Ujú, justo sí, sí. esa mezcla de los dos de ahorita. Y pues me enamoré de todo eso. Principios de 2000 es justamente, veía este tipo de categorías y llegaba a ver Fórmula 1, pero más por los resúmenes, porque hasta eso Speed no pasaba las carreras. Ujú, Aquí en México, literal, hasta que llegó Checo Pérez fue como ya la sí, puedes encontrar en todos lados, pero antes era pues ver resúmenes y probablemente contratar algo extra que no tenía claro, en ese sí, sí, momento sí. o buscar en internet, que igual era más difícil en ese entonces que ahorita. Entonces yo veía los resúmenes y sabía, pues para mí era Schumacher en ese entonces la referencia por completo. Aquí es algo que a lo mejor probablemente estemos en contra tú y yo. Ah, No bueno, es que, verás. Sí, no es que odie a Fernando Alonso porque no lo odio, ajá. incluso traigo una gorra de Aston Martin en estos momentos, pero siempre fue el rival de mis pilotos favoritos. Entonces, Schumacher para mí que es histórico, pues en ese momento Fernando Alonso estaba ganándole a Schumacher y Sí, literal, pues diciendo como de, oye, ¿dónde está esta figura 7 veces campeón si le está ganando justo Fernando Alonso? Ya una vez de ahí que le agarré mucho cariño a Schumacher, pues empecé a verlo más seguido y pues ya a partir de 2008 es como de no me pierdo absolutamente nada y hasta ahorita. Luego de Schumacher fue Sebastian Vettel. ¿Y ah, quién fue bueno, el rival de Sebastian Vettel? Fernando Alonso, efectivamente. Sí. Fernando Alonso. Pero Entonces ya Hamilton te llegó a tirar en algún momento. Hamilton también te llegó a tirar. sí, sí, incluso era de los que decían como que le pase algo a Hamilton para que le vaya bien
a Vettel, pero ahorita, si tú me preguntas, Hamilton es mi segundo piloto favorito de la parrilla y eso debajo de Sergio Pérez, ahorita que ya no está Sebastián Claro. Vettel, pero sí, a Hamilton lo quiero mucho y para mí es el mejor de la historia en números, porque en cariño es Schumacher. Claro, porque además tú eres ferrarista, o sea, tú eres muy ferrarista. Ya me Es lo correcto. comentabas que desde 2008, viendo las carreras prácticamente todas, ¿no? Que te Ujú. has tragado, hombre, muy buenos carrerones, pero ha habido temporadas duras. O sea, yo recuerdo 2009, ¿no? Con Brown GP o algunos de las últimas de Mercedes. Había que tener muchas ganas para tragarse todas esas temporadas porque es cierto que a veces incluso se hacía un poco complicado, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste entrar en Internet? Porque claro, lo vemos muy fácil, a ti te podemos ver en los vídeos, te podemos ver no, desenvolviéndote bien, hablando conmigo, lo que sea, pero tú no has nacido con esto, sino que te has ido haciendo con el tiempo y demás. ¿En qué momento decidiste, mira, quiero que me vea una audiencia muy grande, quiero abrirme perfil en Internet y voy a empezar a crear contenido? Porque no es fácil, Jorge, desde luego. Sí, no, no, tienes toda la razón. Me costó mucho en el sentido de que creo que esta parte de la autoestima y esta parte Ya. como del querer compartir tú las cosas te pesa a veces. Al iniciar creo que es lo más, el iniciar es lo más complicado, más bien no creo, es lo más complicado. Sí, sí, sí. En cuanto a crear contenido, tal vez no visual, ya tengo un poco de tiempo, ya que, como te decía, de este rato que me gusta el Claro. automovilismo, buscaba yo ser parte de crear contenido, pero no quería hablarlo, no quería grabarme, Ujú. entonces para mí fue escribir. Yo lo que hice fue acercarme como a las revistas que yo sabía que existían de automovilismo Ajá, claro. Ujú. y les mandaba mensaje como de, oye, no necesitan alguien para escribir ciertas notas, porque no había mucho de Fórmula Uno, entonces dije, pues voy a hablar de ello. No me aceptaban porque estaba más joven y no tenía una muy buena redacción, la verdad, Ya. en el momento, pero me decían, oye, casi todas tenían como medios más pequeños. Entonces, esos medios más pequeños te pagaban, no con dinero, pero sí con boletos de cine, con tarjetas de regalo y cosas así. Y así fue como inicié como en esos medios alternativos de los grandes, que no eran oficiales, pero sí tenían mucho contenido similar a lo que ellos manejaban. Y de ahí empecé a crear contenido de 2000, ¿qué habrá sido eso? 2010, más o menos. 2000, no, no es cierto, 2012 a 2015, 16, y de ahí lo dejé hasta la pandemia, que fue como de regresar a crear algo de Ajá. contenido porque ya lo necesitaba como de ya estoy más grande, ya desarrollé también yo ciertas pues habilidades y empecé con TikTok porque no veía mucho. Incluso tú que conoces a Regina, Sí, sí, sí. en su momento no había contenido. Yo inicié en 2020, literal, iniciando la pandemia en TikTok y era el primer contenido que yo veía en español que no fuera Soy Motor o que no fuera alguien, incluso todos de España, porque no veía como tal un español latino, un español que fuera como de o sea, un tono de español que fuera Sí. como de este lado. Y pues dije, pues voy a hacer yo. Y empecé con eso y eso me ayudó a crecer, que fui de los primeros en su momento y conocí a Regina, porque también iba empezando en ese entonces, ya tiene rato. De ahí pues empezó a crear como esta comunidad cada vez más grande, pero por tiempo yo empecé a dejarlo y no creaba como tan seguido Ujú. como lo hacía entonces. Claro, Pero sí, así fíjate, fue. fíjate que la comunidad hispana de Fórmula Uno ha impresionado en los últimos años. Que esto en términos de redes sociales, tú dices, bueno, desde la pandemia son 3 años, puede parecer poco, pero es muchísimo en términos de Internet y de redes sociales. Parece la prehistoria cuando hablábamos de la pandemia, porque ha cambiado todo. ¿Tú eso ahora lo notas? Es decir, ya no solo desde la parte de España, que todo el mundo está, ¿no? Con el tema Alonso, etcétera, pero creadores, yo he visto de Fórmula Uno en México, en Colombia, en Perú, en Argentina. Está habiendo como un aumento, un auge de la creación de contenido del motor, incluso también por parte de mujeres, que eso es súper importante, que es impresionante, que yo hace 3 años no lo veía. Vamos, ni me podía imaginar que esto iba a suceder de esta forma, ¿no? Sí, no, concuerdo en que una de las cosas por las cuales empecé a crear contenido era porque Mm, no veía a nadie que lo hiciera justo, sí, sí. y dije, pues es el momento perfecto, ahora sí que si no crezco aquí, la verdad, yo me decía eso, si no crezco ahorita que no hay nadie es porque soy Ya, malo. O sea, eso yo decía, sí, sí, tal vez, y está bien, o sea, no está mal esperar ser bueno en todo, pero claro. al menos tienes que intentarlo. Entonces, mi intención con esto fue, al ver que no había muchos, inicié y empecé a conocer que cada vez se animaban más y me mandaban mensaje, incluso muchos mensajes que recibí al principio era gracias a ti me animé, porque, y creo que entiendo ese punto. Gracias a ti me animé porque se veía que tú no eras experto, o sea, no eras experto como en esta parte de la comunicación, Sí, justo. eh, y aún así lo intentaste. Y yo dije, pues yo también, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Eso es lo Ujú. que muchos me comentaban.
Y creo que ese es el objetivo, que no fue mi objetivo principal, pero al menos me di cuenta que era lo que quería, que fuera el ejemplo para que iniciaran, que no tenían que ser expertos de Claro. un medio de Fórmula 1 de automovilismo para poder hablar del mismo, porque incluso yo estoy seguro que, bueno, no nada más estoy seguro, sino que es algo que de lo que vivo de el aprender más enseñando, porque creo que enseñando o hablando de algo que no conoces al 100% te obligas a entenderlo más y te obligas a traducirlo en forma de que los demás lo Exacto, entiendan. sí. Entonces te ayuda como a generar este músculo de lo que sea que hables. Entonces, si antes había tanto porcentaje de automovilismo, ahora sé mucho más porque me obligué como a investigar más y si me equivocaba, porque todos se equivocan, incluso ese de no iniciar porque, no, pues es que no conozco todo el mundo de la Fórmula 1, Ujú. si alguien dice, es como, no importa, tú compártelo, mientras no estés desinformando, está bien. O sea, mientras tú no te metas a campos que de plano no conoces y si te metes con pincitas y obviamente diciendo como no soy experto en esto, pero quiero compartir mi punto de vista, hazlo. Al final de cuentas vas a seguir aprendiendo. Claro que es el papel de la divulgación, o sea, traducir Exacto. cosas que pueden ser complejas a un público que no tiene por qué saberlo, que evidentemente a lo mejor un perfil técnico de Fórmula 1, por ejemplo, porque este es este caso, sería menos seguido que el tuyo, a lo mejor, porque claro, a lo mejor un público joven pues no quiere saber cuántas turbinas tiene, no, se la suda, o sea, lo que quiere saber es un poquito la salsa y que, ¿me entiendes, no? Que eso al final es un Sí. poco lo que mola, ¿no? Eh, Tú cuando eras pequeño, claro, ya se veía el automovilismo, ya lo que me has comentado, pero ¿qué querías ser? O sea, ¿ya tenías pensado el tema de la mercadotecnia, la comunicación, o vas a decirme astronauta? Que hay gente que me lo ha dicho de, mira, no me termino dedicando a esto, pero yo quería irme a la luna. ¿Qué era tu Es caso? muy... Oh, a ver, No, en claro. mi caso era ser jugador de las Chivas de fútbol. Nada, no es cierto. Pero me ¿No? hubiera encantado. Sí, sí, sí. Que por cierto vamos a ganar aquí en México este fin de Sí, semana. sí, sí. Pero no, en realidad siempre estuvo como en la intención de los negocios. Siempre me vi como un hombre, un niño hombre, bueno, un niño adolescente hombre de negocios. Siempre lo tuve como muy presente e incluso, pues donde trabajo ahorita va de la mano del camino de los emprendimientos, de las startups fuera del país. Entonces yo, donde trabajo ahorita, donde estoy, yo conocí por estar también inmiscuido en el mundo del emprendimiento Ujú, y en el mundo de las inversiones, bueno, no inversiones como de la bolsa, sino como de inversionistas que están ujú. justo buscando ideas y todo. Entonces, con el tiempo me fui metiendo como a este mundo del emprendimiento y todo, y pues desde chiquito me veía como de, no, pues me voy a retirar a los 25 años, porque ya seré millonario y todo esto. Claramente no, tengo 27 y todavía no me he retirado y estoy lejos de, pero creo que desde chiquito al estar bien metido con esta idea de algo de negocios, me ayudó como a saber que de este lado tengo que construir por aquí y del otro lado, pues hablar de lo que me Claro. gusta, que es la Fórmula 1. Y por cierto, también una de las razones por las cuales decidí crear contenido de Fórmula 1 era que yo quería hablar, perdón, me estaba diciendo que si quería algo de comer justamente, me, ya se me fue. Sí, que querías hablar de Fórmula 1 porque... Sí, quería hablar de algo, quería compartir algo y por mi mente pasó de, pues habla de liderazgo, habla de emprendimiento, pero después dije, hay mucho charlatán en esa onda y creo que si quiero compartir algo, mejor que sea de otra cosa, de Fórmula 1. Entonces, pum. Claro, también porque entiendo que la Fórmula 1 es lo que más te gusta fuera de lo que es tu trabajo y todo esto, Sí. digamos, de... O está con las Chivas. O sea, ¿qué te gusta más? La otra vez me hicieron esa pregunta. Si está la última carrera de la temporada de Fórmula 1 y no se define todavía el campeonato y está la final de las Chivas Hostia, de fútbol, ya. yo elegiría a las Chivas porque crecí más con ellas, pero al final que es como muy similar. Pero igual si es un partido de temporada regular de las Chivas y si es una carrera que, no sé, Imola, escojo Imola, porque al final ahorita es como más Claro. pues mi diversión de ese lado de Fórmula 1. Pero ¿podrías elegir antes el campeonato de Chivas que Sergio Pérez ganando el Mundial? Es Sí, que fuerte, Checo, ¿eh? Porque perdón. imagínate lo que podría pasar ahí, ¿no? Cuando se gana Chico Pérez, ¿no? Pero es que también son mis Chivas. Bueno, Ya, ojalá nunca esté en esa situación porque la verdad me pones a pensar y creo que ahí sí, no sé. falleces. No, falleces, Exactamente. No, y que por cierto, este domingo está el Gran Premio de México, perdón, de de Mónaco, Mónaco, sí. las 500 millas de Indianápolis y la vuelta de la final de Sí, las Chivas. Entonces, puede ganar Checo Pérez, Mónaco, puede ganar Pato Howard las sí, 500 claro. y puede ganar Chivas y no, yo el lunes
no me busquen, no me van a encontrar, no hay forma de... Claro, pero y por ejemplo, en esa pasión tuya por el mundo del deporte, ¿cómo es tu vida cuando dejas el trabajo? Porque yo también comprendo que sectores como el de la mercadotecnia, tema de negocios y demás, te mantienen muy focus. Es decir, tú estás ahí desde muy temprano, muy tal, y es complicado pensar en otras cosas porque son cosas muy al dedillo, ¿no? Pero una vez que abandonas esa sede y vas a tu casa, ¿cómo te organizas? Porque claro, dices, joder, el domingo, bueno, es día, no trabajas el domingo, pero tienes mucho que hacer. Pero tema contenido, tema descansar, etcétera. ¿Cómo te organizas esa planificación que me hablabas antes, el día a día? Ajá, digo, me cuesta, hasta eso me Ya, cuesta por lo mismo que lógico, dices. Son diferentes cosas e incluso para mí lo más cansado es hacer el switch de una a otra. O sea, lógico. Sí, sí. mentalmente a mí se me hace demasiado desgastante y es una de las razones por las cuales dejo de crear contenido por un buen lapso. Por el, cuando por el lado profesional está complicado Ujú, todo, ahí es donde me dejo, o sea, lo tomo como prioridad y el contenido lo dejo aparte. ujú, Entonces es difícil como desconectar, pero igual trato de que llego a mi casa y de ahí trato de irme a otra cosa, o sea, ver justamente, leer las noticias, leo mucho Autosports de que ujú. hablando de Fórmula 1, a ver cómo están las cosas y de ahí pues lo que pueda hacer que no tenga que estar relacionado de este lado, pero al final no hay horarios, igual yo no tengo horarios como tal, así como puedo ahorita, Claro, mucho mejor. Ujú. sí, o sea, es complicado, la verdad no te sé dar una respuesta concreta porque no tengo ni siquiera yo la fórmula para yo sentirme más tranquilo y Ujú. que es algo que ahí me tengo que trabajar, vaya. Claro, dicen que te olvides del domingo de Sergio Pérez porque va a ganar Fernando Alonso, que ahora está como muy subido, ¿no? Y Alonso de la rueda de prensa ha dicho que yo nunca la había visto tan optimista antes de un gran premio esta temporada, que decía, voy a ganar, voy a ir a ganar. Su jefe de equipo también dice lo mismo, por lo que tanto que te olvides, que no vas a ver a Checo Pérez ganar el... Pues se me hizo muy curioso lo que le dijo a Max Verstappen en el Sí. cool room del podio, el podio pasado, lo de espérate a Mónaco. O Ya, sea, sí, 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 no, lo ya decir eso, tiene... Claro, mira, ojalá no me disgustaría si es Alonso quien gana. claro. Si fuera Max Verstappen, probablemente sí tendría un problema y sería un domingo no muy feliz. ¿Cómo estáis viviendo, Pero por cierto, cómo estáis viviendo allí en México esa rivalidad? Bueno, que se llevan bien, pero no sé si bien, esa rivalidad entre Verstappen y Pérez, porque claro, cada vez que se acercan más en puntos, hay más fricción. Y sí, claro. evidentemente la gente, no es como la temporada pasada, que ya hubo un momento en el que Verstappen, ¡pum!, ya se fue en muchísimos puntos. Pero ahora que se ven opciones, incluso que el propio Sergio Pérez dice a Red Bull, oye, que sé que tu número uno es el otro, pero si estoy ahí, vamos a competir en igualdad de condiciones. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Estáis picados en el buen sentido a nivel deportivo? ¿Lo veis complicado de que la maquinaria Red Bull es como es? ¿Cómo lo ves? Hasta eso, desgraciadamente, México es un país muy futbolero, ya que Ya, voy con ya lo esto. sé. También las aficiones y este fanatismo llega a ser como muy tóxico, Ujú, muy ultra. ya. Entonces, me toca ver en los grandes premios aquí en México que toca abuchear a alguien, o sea, sí o sí es de abuchear a alguien y decirle de cosas y todo eso. Y había sido Hamilton porque pues vieron al Hamilton que fue el villano de una historia mal contada en 2000, justamente la final de Abu Dhabi. Sí. Pero creo que acá se vive con mucho fanatismo y desgraciadamente del malo, porque sí veo más comentarios malos hacia Max Verstappen que buenos, y a veces incluso yo llego a hacerlos, no malos, pero al final de cuentas sí es como de, pues si prefiero que le pase algo a alguien que sea Max Verstappen, y no, pero ese es el panorama aquí en México, un fanatismo un poco tóxico, pero hasta eso no llega al punto de es el peor piloto y lo vamos a odiar, No, porque yo claro. reconozco que es el mejor piloto de la parrilla. No me Ujú, cae bien, pero para mí es el mejor piloto de la parrilla actualmente y por mucho, creo yo. ujú. Y retomando esa parte de que hablábamos antes, esto era un inciso, ¿tu familia cuando empezó a ver que subías vídeos, qué opinaban? Porque claro, siempre tengo esa curiosidad, ¿no? De que te imagino muy joven o hace 3 años diciendo, oye, mira, voy a apostar por esto. ¿Ya lo tenía más o menos asumido porque habías escrito antes o les sorprendió? ¿Cómo reaccionaron cuando empezaron a ver tus primeros vídeos en TikTok? Más bien cuando empezaron a ver como seguidores y las Ajá. marcas, porque igual algo que me ha ayudado y que también creo que me hace desarrollar gracias al contenido otros músculos profesionales es la parte de patrocinios y es la parte de ciertas cosas que se van consiguiendo con los números, con tu contenido y todo eso. Entonces,
cuando empecé a crear contenido no los sacó como de onda, no los Ya, sorprendió demasiado porque ya lo había hecho anteriormente con temas de liderazgo, con temas de conferencias, con temas así. Pero una vez que fue de que, no, que Gillette te patrocina, que cierta marca te patrocina, que te mandan cosas, que esto y que el otro, ya es donde dicen, oye, ¿quién eres? Y yo es como, no, pues creo que es más lo que se aparenta que ya, lo que es uno, ¿no? Al final creo que, pues, no manches, o sea, no es como que sea alguien demasiado conocido, ni siquiera conocido, pero a veces se presta que en redes sociales claramente siempre se comparte lo mejor que está pasando en la vida de uno. claro, Entonces, lógico. comparte cierta marca, comparte cierto esto. Ahí fue donde sorprendieron y es donde decían como de, ¿vives de esto? ¿Qué haces? Ya, lógico. Pero tú te has llegado a agobiar, porque claro, me lo cuentas y con la edad que tienes, que eres una persona muy joven, claro, me dices, a ver, trabajar en la mercadotecnia, dedicarte a las redes sociales y tema de patrocinios, que también pues hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Hay que hacerlo todo correctamente. ¿Te has llegado a agobiar en algún momento? Porque nadie te ha Sí. enseñado, o sea, al final estás aprendiendo, nuestra generación aprende sobre la marcha con esta clase de cosas. Sí, ¿Cómo lo creo, manejas? o sea, creo que vivo en un constante agobio y Ah, justamente la palabra, bueno, más bien la frase o el síndrome que existe aquí es como el síndrome del impostor en mi día a día. ya, Todos los días para mí es, y no me gusta, pero la verdad sí, todos los días llega como, ¿de verdad lo que estás haciendo está correcto? O sea, sigue, o sea, que estés en esta posición, te lo mereces, o sea, que hagas esto es justo para los ya. demás, o sea, como que me demerito yo siempre, pero es parte de, y luego es como cambiar el chip y pues todo lo que haces lo has trabajado y pasa por algo. Entonces, creo que el agobio es constante, es difícil callar estas voces para todos, pero es como aprender a vivir con ellas y nada más no escucharlas Ya. tanto, o sea, ahí van a estar siempre, entonces Y ta dejarlas un poquito de Ujú. lado. Y también sueles acudir a personas, porque, por ejemplo, aquí en España en los últimos años, en el discurso del tema de salud mental ha crecido muchísimo y que antes era un tabú, incluso para la gente que está en Internet, porque parece que tienes que ser perfecto y mostrar siempre la mejor cara. Últimamente, ya en los últimos meses y años, se habla más acerca de ello. ¿Tú alguna vez has necesitado ir a alguna persona para, Sí. joder, para poder organizarte tu cabeza? Porque es complicado, evidentemente. Sí, claro, sí, sí, sí. Ujú. Yo digo, terapia personal, tiene un par de meses que la dejé por más temas como de tiempo, de que igual me sentí un poco mejor, cosa que ya tengo que retomar, pero también estoy en una parte de coaching y seguimiento más profesional, porque hasta eso es algo que me ayuda. Ujú. El yo saber que en la parte profesional estoy bien, me da tranquilidad para todo lo demás. Entonces sí, incluso sí recurro a alguien que me ayuda con esta parte de organización y con esta parte de mejora constante profesional. Y en la parte de la terapia sí he ido y sí lo recomiendo por completo. Incluso soy la primera persona que trata de animar por lo mismo que dices, porque está esta parte de la masculinidad que existe a veces, una masculinidad frágil, se puede decir en muchos hombres, que también pasó por mí, no voy a decir que no, claro que también pasó por mí de sentir que cómo voy a necesitar ayuda si yo puedo con todo. Digo, gracias a Dios ya pasó eso bastante tiempo atrás, pero igual tratar de empujar a las personas a que pidan ayuda. O sea, al final de cuentas, no está mal pedir ayuda. Qué mejor desarrollarte lo más que puedas para poder tú apoyar a los demás, porque muchos quieren apoyar, pero ni siquiera ellos mismos están bien apoyados, o sea, bien personalmente y termina siendo como un ciclo que no ayuda. Entonces sí trato de empujarlo, sí recurro a personas que me ayudan en todo sentido y bueno, eso creo que me ayuda a mantenerme todavía cuerdo, vaya. Claro, y eso es importante porque desde fuera puede decir, joder, hace todo lo que le gusta. Es decir, tiene un trabajo que le gusta, habla en redes sociales de algo que le gusta y que encima mola porque es competición, tiene un poquito de pique, pero no es algo triste, digamos que es un tema divertido, pero aún así puedes pasar por momentos malos y por baches, está a nivel de profesional de querer trabajar más o de querer conseguir más resultados o de querer conseguir más números en redes sociales. Y creo que también es importante que lo digas, ¿sabes? De hablar de ello que me parece súper, súper bueno y súper positivo Ya, claro. ahí tocaste dos temas importantes. Sí, Uno, dijiste hace ratito la parte de todos compartimos lo mejor que podamos en las redes sociales, de claro. vernos como lo más guay, lo más cool, todo está saliendo muy bien. Pero, pues bueno, es tratar como de... Y también pasa, trato como de compartir lo malo también, pero sinceramente casi siempre es compartir lo bueno. Ujú. Entonces ahí es como esas cosas que uno tiene que ser el ejemplo para. Y pues bueno, creo que de aquí ya solo queda enfocar el tiempo, más bien ser un buen ejemplo para los demás, ser un, o sea, en la medida de lo posible, compartir algo que a las personas los haga sentir bien, les sume en lugar solo de restar y no pensar en los números, porque creo que también, igual tocaste el tema de los números, se me había ido ahorita como el tema Ujú. al que iba, ese tema de los números, a mí, de los 3 años, por ejemplo, me importó el año y medio, dos,
Y el último año he sido como, bueno, no incluso año y medio, el último año y medio ya se ha hecho como algo súper secundario. Para mí los números no es importante porque me he dado cuenta que hay gente con menores números que yo y con una comunidad mejor, con una Ujú. comunidad más unida y con literal mayor alcance en ese sentido. Y hay gente con más números que yo, que todo lo contrario, que solo es eso, o sea, se enfocan nada más en tener esos números y no crean comunidad, no comparten cosas de valor y al final terminan como bien viciados en quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más. Eso pasa más en otras industrias, en Sí, sí. otros temas, que no es Fórmula Uno como tal, pero igual el hecho de estar como en el medio, pues conoces a personas que sí. Entonces, los números van y vienen siempre y cuando la comunidad, mientras tú hagas las cosas bien, los números es un resultado y van a llegar si es lo que te importa. Para trabajar con marcas incluso no necesitas tener el mayor número de seguidores a comparación de los demás, ya que ellos, hay unas que sí buscan los números, pero las que de verdad importan y que te van a seguir apoyando, buscan tu comunidad, te buscan a ti como persona, lo que representas. Y es venderse de ese lado, por ejemplo. Es como un consejo para los creadores de contenido que no tienen los cientos de miles de seguidores, pero sí tienen una comunidad que los apoya y que crece con ellos. Claro, el concepto de fidelidad, que es tan Exacto. importante en redes y que además tú lo conoces bien por eso, porque tú vives rodeado de números. Al final, entre unas cosas y otras, estás con los números. Y Jorge, ¿cuál sería tu objetivo en un medio largo plazo? Porque me hablabas el tema de startup, el tema del emprendimiento. Realmente tu proyecto en redes también es un ejemplo de ello, porque lo has armado tú solo y tú te lo guises, tú te lo comes, todo lo que son con las marcas. Pero ¿dónde te ves dentro de 10 o 15 años? Creando tu propia empresa desde cero, aunque ya tienes tu propia marca, pero ¿dónde te ves? ¿Cómo te ves? Porque realmente es complicado en tu caso, porque, claro, el tema del emprendimiento y, y de la creación de contenido es raro decirte, ¿no? ¿Dónde te ves entre 20 años, por ejemplo? Se me hace a veces difícil imaginarme tanto tiempo Ya. como de mí. O sea, siento que ahorita como el ritmo que llevo de vida no me, no me ayuda a pensar como en 20 años, pero claramente me veo mucho más tranquilo, en 20 años más tranquilo en cuanto a cosas. Sigo con esta idea como de ya dedicarme de lleno a esta edad para 30, 40, dedicar más tiempo a mi familia, Ujú. dedicar más tiempo a estos seres queridos, que ese es mi plan de vida como tal, porque sí veo estos años para mí de enfocarme en mí, enfocarme en trabajo, enfocarme en todo esto. Entonces, creación de contenido, yo ya me veo más como algo, sí en Fórmula Uno pero más de análisis. O sea, incluso yo no veo para nada descabellado tal vez un medio masivo como la televisión, si es que existe en ese entonces, o si es como otro medio que sea un poquito más de análisis, de compartir, de ser yo, porque al final también me di cuenta que yo no quiero dar noticias, o sea, yo alguna vez di noticias, bastante tiempo di noticias de Fórmula Uno y todo esto, pero no es mi esencia. Ya. Y para las noticias claramente necesitas estar también 24/7 atento, porque la noticia es el momento, la das y ya la das con tu estilo. Entonces, siempre, bueno, a partir de hace tiempo mi contenido ya va más enfocado en análisis, en experiencia, en que me sigan por quién soy, por lo que comparto, más que por si llega una noticia, lo voy a saber primero con esa persona, porque no tengo el tiempo ni tampoco es algo que disfrute, pero hasta que lo hice me di cuenta que no. Entonces, en cuanto a contenido, tal vez como más análisis, viajando, muy Ujú. probablemente viajando, justo a los grandes premios, tal vez viviendo esta experiencia. Y en lo profesional, creo que es lo que más se me complica, pero sí me veo creciendo en la parte profesional y ya sea con donde estoy ahorita, que al final de cuentas es también mío, se puede decir, o algo propio, igual por este ámbito de las startups. Mira, me hablabas de tu esencia. Para alguien que no te conozca, ¿cómo es tu esencia? Yo creo que es creativa, Ajá. es alegre y es calmada. O sea, no soy alguien tampoco tan explosivo ni para arriba ni para abajo. Entonces, creo que la vibra que se transmite es como tranquila, como chill, como de puedes saber de todo sin necesidad como de irte de lleno a las Ujú. cosas y pues sí, como empática. Entonces, creo que va por ahí. Quiero que me sigan por esto, que me vean como de, ay, es un amigo más, es alguien que me comparte su experiencia, es una ventana a otro mundo que yo quiero vivir y que él me está acompañando y que justo eso, mi contenido ayude a que si quieren hacer lo mismo, los esté ayudando como a que vayan, que Claro. se animen. Entonces Ujú. creo que por ahí va como lo que quiero transmitir con contenido y con mi vida. Ujú. ¿Y qué otras referencias tienes en el día a día? Más, por ejemplo, la creación de contenido. Seguro que hay gente en la que te has fijado, incluso cuando eras un pequeño o ahora que
eres un poco más mayor, ¿en quiénes que te quieres ver reflejado? Dices, mira, me gusta cómo hace esta persona esto, tal. Pues eso del contenido creo que es por etapas, o sea, por momentos hay muchas referencias que veo de ese es el tipo de contenido que quiero crear, pero que diga como desde el principio una sola persona del contenido, no sé si lo tenga. Bueno, hay alguien que se llama Gary Vaynerchuk, no sé si Ujú. lo conoces, pero él es un empresario ahorita, es un millonario que incluso es como magnate de los medios en Estados Unidos, de las agencias de medios y todo. Él documenta su vida diaria como CEO de su empresa y hace como bueno, se convirtió en una empresa de medios porque comparte diario muchas cosas, siendo él, cuando él no tiene que, o sea, no se sienta a pensar tanto en el contenido, Ya. sino documenta su vida. Entonces creo que en cuanto a creación de contenido, él fue una gran referencia, pero en cuanto a Fórmula Uno no hay una referencia como tal. Gracias a él empecé a crear más contenido, eso sí, pero pues bueno, diario encuentro como diferentes, inspiraciones, como por ejemplo, mi amigo que también es, bueno, es mi amigo, Escalera, yo lo vi empezando, Alex Escalera, Ujú. empezó antes que yo y ahorita lo veo creciendo mucho más que yo y lo admiro mucho como esta constancia que tiene, o sea, como diario, diario, diario. También uno de mis mejores amigos, mejor amigo desde la secundaria, desde la primaria, cabrón, secundaria, se llama Diego Riveros. Hola Yeyo, así está en TikTok. Él inició conmigo el contenido, pero él era entretenimiento. Y él ahorita ya está pasando los 4 millones, 5 millones en TikTok, los 4 millones en YouTube, o sea, y él lo veo diario, o sea, él está conmigo en mi podcast de Lapeados porque no le gustaba la Fórmula Uno, le empezó a gustar la Fórmula Uno y creamos el podcast junto con otros dos amigos y lo admiro mucho igual por su creatividad y su forma de trabajar y todo. Entonces creo que las personas cercanas a mí, digo, ya así como te dije dos, me podría estar Sí, una sí. hora y media hablando como lo fue Regina en su momento, como lo es Raúl también con Pitbull y Regina obviamente, y mil y un personas que me han sumado como cada día. Entonces, referencia única no tengo, más bien cada día voy como conociendo a más personas que me dan un poquito de su esencia. Claro, porque en el mundo de las redes sociales cada día puedes conocer a alguien diferente y claro, me hablas de las cifras, que es como, parece sencillo, pero no lo es. O sea, es todo lo diferente a sencillo. Y mira, esta última parte de la charla, Jorge, vamos a hablar un poquito de Fórmula Uno, porque además es un tema que a ti te encanta, te apasiona. Pero antes de nada, ¿por qué te gusta tanto la Fórmula Uno? Porque es verdad que antes me decías que ya desde pequeño se veía en vuestra casa, aparte de que tus abuelos vivían cerca, ¿no? Entiendo que es el de los hermanos Rodríguez, ¿no? O Es correcto. vive al ladito, ¿no? De lo que es el circuito hoy en día del Gran Premio de México. Pero ¿por qué 15 años después de empezar a ver las carreras te gusta tanto esta categoría? Siempre me ha gustado la parte competitiva de los deportes y creo que el automovilismo son de esas categorías muy competitivas. Ujú. Desgraciadamente la Fórmula Uno es de las que menos son, pero el automovilismo en sí hay muchas categorías stock, que literal tienen el mismo coche Ya, y de ahí desarrollar un poquito y hay mucha competencia. Y entonces, y ahí yo creo que es por lo que me empezó a interesar más NASCAR y otras categorías como más cerradas al principio. Creo que va mucho por ahí, o sea, va mucho por el fanatismo a los deportes y esta parte competitiva y la Fórmula Uno pues creo que ayudó mucho esta parte de élite que era en su momento, como de que era difícil de encontrar, pero a la ya. vez todos hablaban de él y era como un sueño asistir a los grandes premios en su momento y quería hacer como también algo cercano ahí, como que le empecé a agarrar un cariño aparte y luego con la llegada de Checo, yo soy muy patriota, muy nacionalista en ese sentido de que apoyo mucho a deportistas o a lo que sea del país. Entonces, el antes y después de Checo para mí fue muy importante porque era de buscar las carreras en internet y perdértelas porque se traba o porque no estaba y todo esto, a que de pronto de la noche a la mañana tres televisoras te la estén pasando o veas en el periódico a Checo Pérez y todo lo que pasó en Fórmula Uno lo veas en carteles por toda la ciudad. Creo que también eso ayudó a reforzar esta parte de amor a la Fórmula Claro. Uno, como cuando encuentras a alguien, a un cantante o a una banda favorita y nadie los conoce en ese entonces y de pronto ya todos los conocen y sabes que fuiste de los primeros, o bueno, no de los primeros, pero que desde tu juventud lo sigues, como que te genera más pertenencia. Y creo que la Fórmula Uno eso fue lo que generó en mí, como la pertenencia. Y ahorita que la creación de contenido es un boom para que muchas personas lo conocieran,
simplemente me hace como darme cuenta que hice bien en seguir este camino e hice mejor todavía en crear contenido. Creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, o si no, no, sí de las mejores, no es la mejor, pero de las mejores, porque me ayudó a mí, espero haber ayudado a muchas personas y bueno, esa es la razón de... Claro, fíjate que me hablabas antes de que México realmente es un país muy futbolero, porque es verdad que a lo mejor el deporte rey, ¿no? Es el fútbol. Pero, por ejemplo, el Gran Premio de México lleva siendo el mejor Gran Premio según la FIA durante muchas temporadas seguidas. ¿Tú has asistido a algún Gran Premio de México? Entiendo Sí, que... desde el Gran Premio de México a todos, desde que están aquí a todos. Incluso son los únicos grandes premios que he asistido porque no he salido a algún gran Sí, premio. Entonces, sí, desde que llegaron aquí 2015 hasta ahorita he ido a todos claro, los que han podido, porque para mí ya era como, ya necesitaba, o sea, ya llevaba 10 años, bueno, no 10 años, pero un poquito por ahí, de que me gustaba y no había ido a algo en vivo, o sea, más que había showrooms. Antes de showrooms, había antes del Gran Premio de México que ujú, venía Ferrari con Esteban Gutiérrez, o que venía justamente justo, Fisichella, sí, creo que sí. vino justo alguna vez también, pues era ir y verlo ahí, o ver cómo traían un dummy de los coches y voy y lo veía y todo eso. Entonces, pues sí, fue generando más como identidad de esta parte de... Y súper especial porque es uno de los momentos del año, realmente, ¿no? Claro, el Gran Premio de México, al menos desde casa, se ve. Es verdad que, bueno, tú dices, no ese fanatismo de abuchear y demás, que es más futbolero. Fuera mucho de la parte de esa cultura futbolera, pero desde casa sí que se ve como. Se ve mucho ambiente. O sea, es un gran Sí. premio que los pilotos lo disfrutan al máximo. Y además creo, bueno, siempre cae en noviembre, ¿no? Siempre más o menos cae como en el fin de Todos Octubre, los noviembre, Santos, ajá, octubre, finales de... noviembre, y es una fiesta literalmente por allí. Claro, también te tengo que preguntar tu opinión. Bueno, antes, mira, hablando de Checo Pérez, yo recuerdo que hablando con Regina una de las primeras veces, me decía que en México existía, al menos al principio, como esa especie de amor-odio con Checo Pérez. O sea que le ha costado ser el piloto, digamos, referencia, buque insignia y demás, porque había mucha gente que o apoyaba a Hamilton, o apoyaba a Alonso, etcétera. No ha sido tanto como en España, que ya desde el primer momento Alonso, bandera nacional, ¿me entiendes? O sea, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Cómo crees que ha calado la figura de Checo Pérez en tu país? Bastante, incluso Ajá, por ahí alguna vez dijeron como el piloto, el deportista más conocido del país es ajá, Sergio Checo Pérez, o sea, como deportista, si te dicen, ¿quién es esta persona? Si te ponen como los tres deportistas más conocidos, van sí, a conocer más a Checo que a otros. Incluso el Canelo Álvarez, que es boxeador, es de los sí, más conocidos también por claro, acá, sí, sí, pero aún así Sergio Pérez, de que lo ves en todas las calles, lo ves en ajá, televisión, ves las carreras, es lo más presente por ahora y yo creo que ha ayudado mucho como esta mentalidad. Decíamos lo del fútbol, que es como un país futbolero, pero sinceramente somos muy malos, como, bueno, a comparación de muchos países, somos malos en la parte de fútbol nacional. Sinceramente, se le dedica mucho dinero, mucho, bueno, muchos recursos, mucho tiempo, mucha pasión a un deporte que no somos ni siquiera top 10. ya, O sea, y eso es un poco frustrante a la vez, y eso es algo que no me gusta, aunque yo soy fan del fútbol, no claro, tan fan, porque no te veo la Champions, le voy al Barça, fuera del país, entonces es como de, no le está yendo tampoco muy bien, fuera de que ganaron la liga, pero veo a las Chivas, entonces fuera de eso, veo el automovilismo y muchos están pasando a eso, como que ya están hartos del fútbol, en ese ya, sentido, los malos resultados, claro, y están pasando al automovilismo porque es sinceramente creo que es ahorita nuestro deporte con mejores, no, no el que más tiene, pero con más de los demás éxitos, ujú, porque el box es el box, o sea, box México es de los mejores, si no es que en número de personas que tienen títulos es el mejor del todo el sí, sí, mundo sí, como claro, en números. Digamos que ese es como el deporte más exitoso que se me viene a la cabeza, conocido, y luego el automovilismo por ahí va, porque nunca habíamos tenido como esta de fuera de Ricardo Rodríguez, digo de Pedro Rodríguez, también Ricardo, pero más Pedro, no habíamos tenido una figura que saliera como tal, como lo fue para ustedes Alonso, claro, como lo ujú, fue para Argentina Fangio, hablando de países que hablemos español. sí, Sí, yo creo que es Montoya una en figura muy Colombia. representante. Claro, y hablando de Alonso, ¿cómo es tu percepción del Nano? Porque claro, entiendo, me supongo que en tus vídeos muchas veces te verán muchos españoles y 33, Nano, Alonso, o sea, a lo mejor me intuyo que tendrás una avalancha, ¿no? De gente Sí, hablándote de Fernando, ¿no? sí, no, y te digo, no es mi piloto favorito, Ajá, está lejos de serlo, pero tampoco le he tirado algo porque no hay forma de tirarle a alguien que es de los mejores de la historia, alguien que ha hecho tanto con tan poco, porque claro, sinceramente con lo que ha hecho
nunca fue nunca fue algo tan dominante como lo fue mi piloto favorito de tiempos Sí, recientes, que es Sebastián Vettel, que sí tuvo una época dominante. Él no lo tuvo y aún así fue campeón, pero pues mi opinión, como sumando esto de que ha ido contra mis pilotos favoritos, es ujú, no me caes bien, pero te respeto. claro. Al final, creo que no hay un piloto que pueda tener a esa edad la garra que tiene Fernando Alonso, y lo comparo mucho con Sebastián Vettel, porque creo que esa es una comparación objetiva de mi parte, siendo tan fan de Sebastián Vettel, decir que a Sebastián le faltó la garra que tiene Alonso a una edad mayor, se puede decir. Ujú. Y que bueno, es entendible, porque uno tiene familia y el otro no tiene una familia ya, pero pues aún así creo que a él le falta un poco de garra, que Alonso, aún estando en equipos malos, con malos resultados, y no por él, sino por el equipo, era para que se hubiera frustrado y hubiera dicho, yo ya no quiero volver a la Fórmula 1 y pasar por lo mismo. Vuelve a pasar por lo mismo y se mantiene hasta que tiene algo como ahorita, que está cada vez más cerca de regresar a ganar como lo hacía. Claro, y también tan importante para un amante del automovilismo como tú, claro, que es que ha estado en Fórmula 1, se ha ido a la IndyCar, en el Rally Dakar, que eso es muy complicado. Ya decían que cada vez vamos a ver a más pilotos a intentarlo, ¿no? Por cómo van cambiando los tiempos y demás. No sé si tú realmente crees que vamos a ver a tantos, porque es bastante complejo. O sea, el 24 horas de Le Mans, Daytona, NASC, lo veo complicado, o sea, y eso tiene bastante valor, tiene mucho mérito. Sí, tienes toda la razón. No había pensado, pero igual no creo que sean tantos como dices, No, porque para adentrarte a estas categorías creo que necesitas un poco de humildad, en el sentido de te puede ir muy mal y la gente te va a juzgar y la gente te va a poner en tela de juicio tu talento y lo que has logrado, cosa que a Alonso en estos momentos ya no le importa. O sea, Alonso puede ir a Indy ahorita, tal vez. Bueno, no, a Indy ya no, porque ya lo conoce, claro. pero puede ir a la otra categoría que se antojó, Fórmula E. Y tal vez no vaya al mejor equipo, pero lo va a intentar porque ya no le importa lo que digan de él. Y muchos pilotos creo que no se animan porque tienen miedo a saber si son buenos o no fuera de. Claro. Digo, llega a pasar que se van a otra categoría y aunque supuestamente en Fórmula 1 están los 20 mejores de todos, te ponen en jaque algunos pilotos de otras categorías. Ujú. Entonces yo no creo que sean tantos como tú dices. Digo, o sea, que estoy de tu lado, que Sí, sí, tampoco sí, creo que sí. sean tantos, pero pues veamos quiénes sí se animan, quiénes sí dan el salto. Claro, ¿y cómo estás viviendo esta temporada de Fórmula 1 2023? Que desde luego está siendo, iba a ser la más larga de la historia, y desde luego los parones sí que está siendo lo más largo de la historia, porque claro, entre cancelaciones y demás, ¿cómo la estás viviendo? Estás sintiendo muy largo, tienes toda la razón. Yo Ya, siento que ya pasó, ya tenemos 20 carreras, sí, pero no van ni efectivamente. 7. Entonces, bien, creo que también es algo nuevo para mí como fanático de Sergio Pérez, por mexicano Sí, también, sí, sí. el tenerlo peleando por victorias cada carrera. O sea, ya de verdad verlo con una oportunidad a un título, que bueno, es Max Verstappen, el mejor piloto de la parrilla contra quien compite, pero igual, pues no hay que descartarlo. O sea, está ahí. O sea, no, todavía no llega ese punto en que pone en jaque a Max todas las carreras, pero si Max se equivoca, ahí está Checo para aprovechar esa oportunidad. Y yo creo que Max se puede estar equivocando porque de no tener competencia te cometes errores. O sea, y lo está logrando, digo, lo está haciendo. Yo pensé que él era de los que no cometían errores en ningún momento, pero ya los está cometiendo. Ujú. Entonces, pues emocionado de esa parte, porque sé que Mónaco lo podría ganar Checo. Sé que tal cosa lo podría, Sí, bueno, sí. más circuitos callejeros, Circuitos urbanos, sí. pero es emocionante despertar y pensar que tu piloto de tu país puede estar ganando. Digo, ustedes ya lo vivieron, Sí. pero pues para nosotros es algo bastante nuevo, sinceramente. O sea, ya lleva en Red Bull un rato, pero sentir como de puede ganarlo todas las carreras, no pasaba. Entonces, está padre en ese momento, pero viéndolo fuera como un fanático de Fórmula 1, quita Checo, creo que es una temporada un poco sin tanta gracia, la verdad. Mm, claro, y además también es importante el tema de que Verstappen no deja de ser como ese piloto, ¿no? De la factoría Red Bull, que al menos desde fuera tengo también un poco ese miedo, ¿no? De decir, sí que parece que está habiendo competencia entre los dos, que el equipo les está dejando, ¿no? Un poquito de manga ancha, pero tengo como el recelo de que está todo muy medido. O sea, no sé si realmente Red Bull digamos, va a permitir que Checo Pérez pelee con Verstappen por ejemplo, un mundial o, por ejemplo, ganar varias carreras. Porque parece que es como, no, sí, dejamos que compitan y demás,
pero no deja de tener las mejores especificaciones Verstappen, de cara a la comunicación no deja de ser el principal caballo ganador, y eso que Checo Pérez da muy pocos puntos. No sé si también tenéis ese recelo por allí de que por el propio Red Bull, un piloto de 24 años, que parece que de cara a la galería sí, tenemos a los dos y súper guay, pero en el momento de la verdad, cuidado. Trato de no enfocarme mucho en eso porque sí tienes toda la razón. No es el piloto favorecido del equipo, pero tampoco creo o no soy conspiranoico en el sentido de, es que todos se lo están dando a Max porque él es el hijo pródigo y van a hacer que le van a ponchar las llantas a Checo, le van Pues tampoco a... tanto, sí. Sí, o sea, no llega a ese punto de paranoia, pero igual trato de alejarme como de eso y para mí es dejar claro sentir claro el que Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla porque lo es, y es como Checo no está en ese nivel de talento, creo yo, sinceramente, pero Checo tiene una experiencia que Max no, entonces ahí es donde Claro. hay un balance entre quién puede ganar el título y quién de plano pues, es un segundo. Y para mí Checo no es tanto, o sea, sí es el segundo piloto pensando en algo Sí. de resultados y todo, pero digo, hay segundos pilotos que han puesto las cosas difíciles, como Nico Rosberg. Y si pasó con Nico, yo no vería por qué con Checo tampoco. Digo, no pudiera pasar. Claro, ¿tú crees que se ha subestimado a Sergio Pérez? Sí, sí, mucho tiempo. Creo que ahorita ya no, creo que ahorita ya la gente lo tiene como en un muy buen lugar, o sea, ya sinceramente lo respetan. Claramente está la parte como de, oye, ya está muy grande y no hizo nada hasta ahorita y todo, entendible, porque pues sí, le tardó llegar a un equipo ganador, pero antes creo que sí era de los pilotos más subestimados Ujú. de la historia, porque la gente no le daba mucha importancia y Checo hacía cosas maravillosas con coches de tabla media. Entonces creo que con el tiempo ha llegado a un lugar justo ahorita y no lo colocan como el mejor de la parrilla porque no creo que lo sea, pero ya saben que es top 3. Ujú. Y mira, Jorge, llegando a las últimas preguntas en esta charla, tú eres ferrarista, lo hemos dicho antes. eh, ¿Qué tal estás viviendo con Ferrari? Porque la verdad que en los últimos años no son precisamente los mejores. Por aquí, por este canal, tenemos a gente también muy ferrarista, que digamos, no sé, lo último ya es quemar la sede en Maranello. ¿Cómo lo estás viendo tú desde fuera? Porque realmente o es por la estrategia, o es por el ritmo, o es por yo que sé qué, pero no están saliendo las cosas, ni para ni uno ni Justo. para el otro. Sí, no han sido los mejores años justo para Ferrari como tifosi, que tampoco soy el tifosi más radical Ujú. como de, ay, sí, Ferrari por siempre y todo, porque yo más que encariñarme con equipos me encariño con pilotos, pero igual si tuviera que escoger un equipo, claramente es Ferrari por todo ese cariño que le tengo, por toda esa historia, porque mis pilotos favoritos pasaron por ahí y les tengo demasiado cariño, pero al final no es como de que si les va mal, condiciona mi fin de semana. Entonces, trato de verlo de una forma más objetiva, un poco más desde fuera, como del cariño que le tengo a Ferrari. Analizo y veo que el problema no son ni los pilotos, no es como tal ahorita Fred ni Matías como lo fue en su momento, sino creo que es un tema más interno que lleva mucho tiempo. No puede ser que su último título haya sido en 2007 y Ya. que incluso ese título se ganó también por los problemas que habían del otro lado, que era en McLaren. Si McLaren no hubiera pasado por lo que pasó, que hizo este Sí. robo, Spygate y lo que tú quieras, estarían más concentrados en correr y la verdad yo sí vería más a McLaren siendo campeón en esa temporada. O sea, que Ferrari haya ganado por tan poco margen en una temporada caótica para el otro equipo es como de, te vas a ir hasta Schumacher entonces para pensar en cuándo Ferrari de verdad tenía un equipo ganador y creo que es un tema más justamente interno, es un tema de equipo que no tiene esta mentalidad ganadora que equipos como Mercedes, como Red Bull, que son más jóvenes, sí están teniendo. Claro. Creo que se tiene que hacer una limpia por completo de mentalidad más de que de personas, pero muy probablemente tenga que ver también con las personas que ya tienen esta mentalidad que se les fue instalando como de, somos buenos, no somos los mejores, pero somos buenos. No vamos a, ese comentario que tengo bien grabado de Binotto de la temporada pasada de nuestra intención no era ganar el campeonato, sino haber entendido bien el Ya, reglamento es verdad. cuando Toto Wolff iba tan mal con Mercedes y aún así seguía pensando, nosotros seguimos aspirando al título. O sea, nosotros como Mercedes seguimos buscando al final el
mayor logro. Entonces, es una mentalidad que se tiene que ir trabajando. Por lo mismo, trato de ser como comprensivo en ese sentido y no exigir tanto a Ferrari. Y pues solo espero que le vaya bien. O sea, para mí el sueño es ver a Ferrari ganando campeonatos con pilotos como Carlos Sainz, que le tengo mucho cariño, y pues Charles Leclerc en este lado. Pero incluso entre Charles y Carlos me cae mucho mejor Carlos. Fíjate que con Ferrari los años de Alonso y de Vettel fueron como un espejismo, porque es verdad que estuvieron a puntito, realmente estamos hablando de años muy buenos para Ferrari. Alonso se quedó a nada de 2 campeonatos del mundo, que lo recordamos aquí, pero realmente parece que fue un espejismo, porque todo más o menos seguía de la misma forma y los compañeros, tanto de Alonso como de Vettel en sus años, no es que tuvieran el mismo rendimiento. O sea, se veía que era como un poco esa excepción. Y la última, Jorge, para ir terminando, que además te tienes que ir, tienes que seguir con tu jornada. ¿Tienes algún miedo, alguna fobia? Pues no, no, o sea, marcado, no. Ay, ¿me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Es que sí. se me fue y se me movió todo. Como tal, no, pero soy muy sensible. O sea, Ajá. o sea, muchas cosas me mueven. Como de, soy chillón en cierto sentido y la verdad sí es como de que pues sí, soy sensible y creo que es más miedo como a cosas sentimentales, como de perder a mi familia, como de perder a mis seres queridos. Creo que va más por ahí del miedo, pero como tal de las arañas, me gustan mucho las arañas, además de cosas muy bonitas. Y tal vez, ya sé, ya encontré una. No me gustan los juegos mecánicos, o sea, como no me gusta dejar mi vida en manos de alguien más. Ajá. Vamos, que tampoco te subirías a un Fórmula 1, porque al final ahí tu vida, ¿no? No, pero ya depende de mí. No, Bueno, incluso la velocidad y sí de la la disfruto. máquina, ¿no? Pero claro, pero a lo que voy es que alguien más, una persona, esté tomando como ese riesgo. Y digo, Un tío los juegos vivo. mecánicos no es una persona, pero no sé si se Sí, llega a un, entender. O un sea, tío no hay vivo, ¿no? Claro. justo, no hay control, no puedo ejercer control yo sobre ello. Ajá. Como me subo y lo que pase. Pues mira, nos quedamos con esa reflexión que es interesante, porque claro, te gusta tanto la adrenalina y demás, pero que lo controles tú. O sea, estamos Sí, hablando de que tú tienes tu trabajo, tus redes, pero prefieres controlarlo tú y no estar a expensas de otra persona y de lo que pueda hacer otra sí. persona. Eso es Soy muy importante. así, soy muy de intentar a todo yo y que está mal. He tratado más de delegar, por ejemplo, en el trabajo, que necesito Ya. delegar cosas, pero normalmente es como de sí o sí quiero estar como ahí metido en algún porcentaje en las cosas. Pues mira, Jorge, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que hayas estado cómodo con esta charlita Bastante, aquí bastante. desde España, y que allí ya son las 2 de la tarde. Madre mía, Sí. se me hace estar raro. Y nada, que ha sido un placer y suerte con la jornada que te queda, que ya se me hace extraño porque todavía te queda todo el día, pero espero que hayas estado Pero voy cómodo, a ir por a lo los menos. karts al rato. Incluso parte, o sea, con gente de equipo voy a ir a los karts. O sea, Ah, entonces, mira. sí, vamos ahorita. Entonces, no, o sea, justo todo tranquilo, pero sí, muchas gracias, me la pasé muy bien. De verdad disfruté demasiado esta plática y te agradezco que me hayas invitado y que podamos tener esta plática no solo de Fórmula 1 sino un Claro, poquito como más abierto, o sea, claro. más temas. Y se Sí. agradece y se te Mm. también felicita por todo lo que has hecho y todos esos proyectos que tienes ahí, que por cierto hay uno muy interesante y que pues bueno, no voy a platicar nada, Sí. pero Ah, pues bueno, sí fue es verdad, es verdad. para visitarte en una de esas. Sí, Entonces, es verdad que veremos, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? De que la comunidad hispanohablante de Fórmula 1 está en ebullición y el ejemplo es lo que a lo mejor se puede venir a lo largo de este año. Que antes cuando me decías, bueno, ojalá poder trabajar fuera y demás, bueno, a lo mejor haces cosas fuera. Oye, ¿quién no te dice que no? Pero nada, Jorge, que ha sido un placer. Disfruta este fin de semana de Mónaco, a ver, y de las Chivas y de Howard. Y a ver cómo es tu domingo. A ver de... Hombre, puede ser todo el es mejor o el complicado. peor domingo. Claro, o intermedio, que es lo más normal. O sea, es raro, ¿no? Que caigan las tres. O que pierdan las tres también es raro. Pero que caigan también, ¿no? No sé. Sí, Lo eso veremos, sí. lo veremos el domingo. Ha sido un placer, Jorge, de verdad. Fuerte abrazo desde España. El placer es mío. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.